esto empezó con una profesora que tuvo en segundo de primaria, que repitió, que creyó en ella, tiró de ella y nosotros ayudamos. Entonces llegamos a la ESO y seguimos igual. Y al encontrarnos con gente que también se implicaba, llegamos a conseguir que titulara. O mellor, si se entende por un proceso sistemático, alumno-alumna con síndrome de Down, adaptación curricular. E hai que analizar ben se procede ou non procede. Ou se, o mellor, con certas medidas que aparecen neste protocolo, pode seguir avanzando simplemente con medidas ordinarias. Eso é moi importante. Solo ha tenido la adaptación en matemáticas. Veía que en el resto de las materias, que las llevaba bastante bien, con trabajo, y si se la ayudaban, pues veían que podía. Toda la adaptación fue toda eso. As adaptacións curriculares, digamos que son unhas medidas, uns recursos de apoio de carácter extraordinario, un pouco que permiten axustar a resposta educativa ás necesidades do alumnado que o precisa, non? E ademais teñen a finalidade de garantir as aprendizaxes e a promoción en igualdade de condiciones con respecto a todo o alumnado. Tamén debe ser revisable e debe ser flexible e debe implicar a casi todos os membros da comunidade educativa. Nos hemos encontrado en el último curso con algún profesor que en toda la ESO no nos ha pasado. Nos hemos enfadado porque le dio fichas de infantil. É unha acción personalizada e que debe de ter como base ou de partir do currículum do curso de referencia. Ademais diso, o desenvolvemento desta adaptación curricular debe de garantir a aprendizaxe e sempre dentro do contexto da aula, que isto é moi importante, sobre todo para crear contornas inclusivas. El centro contaba con una PT y esta profesora la ayudaba en matemáticas, también en gallego. Es que esa PT que me ayudó mucho, esa de clase y ayudaba a todos los niños y a mí también. Alguna profesora le daba algún apoyo extra con trabajo, que a la hora de hacer los exámenes le daban más tiempo porque sabía que lo sabía hacer y la profesora pues se implicaba. O que sí me parece importante destacar é que a hora de elaborar as adaptacións curriculares, unha das medidas en atención á diversidade sexa precisamente ter en conta os talentos das rapazas e dos rapaces e ao mesmo tempo os seus intereses, de cara a rentabilizar, de cara a facer máis eficaz e máis eficiente ese proceso de ensino-aprendizaxe. También yo trabajaba en casa con mis padres, me ayudaban y todo. Me enseñaba apoyo escolar por la tarde, si no tenía clases, estudiaba de 4 o 5 horas. Y el fin de semana también. Es mucho tiempo el que le dedica, ya no solo las clases particulares, yo también le ayudo, y su padre también. A la adaptación de matemáticas no me pidió obtener el título en la ESO. E a medida que o alumnado vai avanzando, vai esforzándose, vai progresando, pois ten dereito a un recoñecemento, tal e como se establece na norma actual, tanto autonómica como a estatal. Obtenía el título de la ESO y empecé con bachiller. Lo hice 4 años, con 16 horas. No querían que se apuntara en bachiller porque si se frustraba al suspender. Me ponía ciclo medio y no quería ciclo medio. Bueno, pues lo conseguido por Lucía en la ESO fue debido a que se han unido varios factores. La familia la hemos siempre ayudado en todo, desde el principio. Un profesorado que se ha implicado con ella, que no la ha dejado de lado. La PT del centro acudía al aula a dar los apoyos, además de a ella, a otros niños. Y las ganas que tiene ella de seguir estudiando, porque ella tiene una meta, no sé si la conseguirá, si le sale bien y si no, otra cosa.
y me han ayudado mucho, pero muchísimo.